Domingo 4 de abril de 2021. Estimados amigos, un canalla es, según la definición de la Real Academia de la Lengua Española, una persona despreciable y de malos procederes. Quien merece tal calificativo es en la práctica quien realiza actos que ameritan un repudio generalizado, ya sea por su inmoralidad, su odiosidad o su traición a los valores esenciales del ser humano, como lo hace, por ejemplo, quien se vale del poder circunstancial que ha conseguido mediante el engaño a sus electores para satisfacer oscuros sentimientos de venganza. Quien, sin ser comunista, terrorista o alguno de aquellos que se victimizan por sufrir las consecuencias de la lucha fratricida y racional que promovieron en los tiempos de la Guerra Fría, podría odiar tanto a los octogenarios militares que cumplen penas de prisión por hechos ocurridos hace casi medio siglo, como para impulsar o avalar la discriminatoria propuesta de privarlos de los beneficios carcelarios permitidos para el resto de los chilenos? No hay duda al responder a este interrogante. Sin tener razones comprensibles para ello, solo un canalla sería capaz de hacerlo, pensando tal vez en satisfacer algún tipo de interés personal mediante el sacrificio de quienes no están en posición de responder como merece su suprema cobardía. En la semana que termina, el país se enteró, para variar a través de las redes sociales, de la maniobra que intentaba Sebastián Piñera y su infeliz ministro de Justicia, al intentar inducir a la bancada de Renovación Nacional para que votara favorablemente la moción nacida, ni más ni menos, que de Hugo Gutiérrez, a través de la cual se profundiza la venganza en contra de quienes salvaron a Chile de ser hoy una nueva Cuba o de enfrentar una porquería de vida como Venezuela. Curiosamente, el promotor de la infame sugerencia no solo debe el no haber sido encarcelado a la gentileza de una ministra del gobierno militar que tanto odia, sino que, motivado tal vez por la vergüenza, hace de su vida un culto a la traición y venganza en contra de quienes, con sus transformaciones y ordenamiento del caos nacional, le permitieron conseguir la fortuna de que hoy goza. A estas alturas, a nadie puede sorprender su actitud desleal, tras recordar su aporte a la impunidad de los terroristas, impulsando como senador la reforma que permitió el indulto otorgado por Patricio Aylwin a abyectos asesinos de la extrema izquierda, mientras luego condenaría a morir en el abandono a ancianos militares, al cerrar sin razón la prisión que estaba a metros del hospital militar. Es más, solazándose con el envío de un par de camarógrafos para que filmaran lo que erróneamente esperaba se plasmara en una humillación y que fue superada por la dignidad de los viejos soldados. Si todo eso no es propio de un canalla, realmente no se entiende qué otros ejemplos podrían describirlo en mejor forma. Aún conociendo sus clásicas y sucias metidas al naipe, no podemos dejar de preguntarnos la razón que tuvo para esta jugada en particular, donde intentó, una vez más, sacar un as desde sus cortas mangas. ¿Qué es lo que están ocultando Piñera y Larraín como para apoyar una moción de este tipo? ¿Acaso hay una sola persona que pueda creer que el espíritu de la moción de Gutiérrez no fue solo aumentar la venganza? ¿Cuál es el precio que pagarán a cambio del apoyo de Piñera los comunistas? ¿Alguien puede creer que se trate tan solo de la buena intención de parte de quien nos tiene acostumbrados a sus torpes movidas que en su falta de cultura social le siguen pareciendo magistrales? ¿Tendrá algo que ver con el tema de los casinos? ¿Esa nueva versión de las estafas del ANO o Exalmar? Definitivamente algo muy sucio se esconde tras esta cobarde intervención política que, como de costumbre, sería acogida por un grupo de parlamentarios de Chile Vamos como los RN Andrés Longton, Erika Olivera y Ramón Galleguillo, y los Evópolis Sebastián Álvarez y Pablo Cast Sommerhoff, quienes, siguiendo las instrucciones del Supremo Padrino, se alinearon con la oposición, votando para profundizar la discriminación inhumana en contra de los militares. ¿Tanta será la seguridad que tienen de que la tortilla jamás se volverá a dar vuelta, o su estupidez alcanza un grado tal como para hacerlos confiar en quien no trepidará en traicionarlos si así lo demandan sus intereses?
Así como antes de votar a favor de un proyecto de por sí vil y canallesco, debieran haber sabido que quien traiciona una vez no tiene escrúpulos para hacerlo 1000 veces, esta mala calaña de parlamentarios que se dice de derecha deberá asumir las consecuencias de sus actos a manos de sus electores, a cuya decencia apelamos para que nunca más permitan a estos cobardes, inconsecuentes y traidores seguir emporcando el Congreso al exponer los valores libertarios que han hecho grande a Chile. Al negar la reelección a quienes votaron a favor del proyecto de Hugo Gutiérrez, como también a toda la camarilla junto a la cual pretenden pasar por progresistas, mientras contribuyen en realidad al regresismo pernicioso que promueve una izquierda trasnochada y fracasada. Los chilenos de bien que amen la democracia no pueden ni deben apoyar a los candidatos de Chile Vamos, salvo a aquellos pocos que dan muestras creíbles de patriotismo y que defienden sin temor ni complejo los principios que dan forma a nuestra vida en democracia. El resto, que se vaya a esconder su vergüenza a otra parte, cosechando el merecido repudio por su cobarde y traicionera ambición. Si las palabras anteriores no son suficientemente claras para definir lo que ha hecho y hace esta derechita cobarde, recordemos que ante la detención de los falsos observadores de derechos humanos que portaban bombas incendiarias, ni una sola voz se levantó de sus filas para exigir la intervención inmediata del Instituto de Derechos Humanos y de todas las ONG similares que profitan de los recursos del Estado mientras cumplen tareas como ayudistas de los movimientos subversivos. Simplemente, y con las excepciones que confirman la regla, la derechita cobarde guardó silencio cómplice ante ello, sin atreverse a exigir comisiones investigadoras o a levantar resoluciones que acaben con el financiamiento estatal de asociaciones ilícitas que han jugado un rol clave en la desarticulación del poder del Estado para mantener el orden público. ¿Cuán distinto hubiera sido si los afectados hubiesen formado parte de un gobierno del otro bando, en cuyo caso estos mismos parlamentarios de Chile Vamos habrían corrido bobaliconamente a expresar su apoyo y solidaridad a la extrema izquierda, como lo hemos visto en este caso? ¿Dónde habrán quedado los principios de honestidad y coraje que hace ya tantos años dejamos de ver en la derecha política? Con las escasas excepciones de diputados como Ignacio Urrutia, Camila Flores y otros muy pocos, que llega a dar miedo nombrar ante el zigzagueante comportamiento observado, una corte de ineptos que se dicen libertarios y demócratas se cuelgan de las polleras de las dirigencias partidarias para llegar a sus cargos, carentes de toda capacidad moral y del espíritu patriótico que los viejos políticos mostraron en el pasado. Por desgracia, las excepciones vistas en la casta del presente constituyen muestras de museo, sin conseguir alimentar las debilidades doctrinarias y culturales de sus correligionarios, siguiendo el modelo autodestructivo de la democracia cristiana, cuyos resultados tenemos a la vista. Esa es, entre otras, la razón para que las más denigrantes figuras de la política parlamentaria se permitan insultar a un subsecretario llamándolo de segundón, sin que quienes se dicen parte del oficialismo reaccionen al menos abandonando la sala si no son capaces de exigir castigo a la ordinaria osadía farandulera de quien con su falta de respeto y seriedad prostituye la actividad de una comisión de diputados y diputadas, como se hacen llamar ahora. Una segunda versión de la falta de criterio mostrada por la ex comunista que preside el colegio médico y que la obligara a pedir disculpas públicas. Así está funcionando nuestra clase política, en un juego de quién da más, en la ordinariez y en la falta de respeto a las normas, que regulan ya no solo las relaciones que impone la legalidad, sino la simple educación y cultura. Y si alguien no concuerda con esta calificación, me permito recordarle la aprobación del tercer retiro del 10% de fondos previsionales, el descarado intento de imponer la suspensión de intereses en los créditos suscritos por los candidatos a cargos políticos y la imposición de un impuesto a los más ricos, todas ellas medidas de exclusiva iniciativa presidencial y que hoy, nuevamente, han nacido de la arrogancia inagotable de un Congreso hostil y abusivo que no trepida en violar la Constitución, esa misma que pretenden modificar a través de una convención que
Pese a que votemos lo mejor posible, nada impedirá que esté plagada de aventureros e ignorantes que tratarán de llevar agua a sus molinos por corruptos que ellos sean. Ese es el Chile que nos legará Sebastián Piñera, el peor presidente que recordará la historia, incluso peor que Allende, quien al menos tuvo la dignidad de reconocer con su vida el fracaso de su proyecto revolucionario. Soy Patricio Quilot.